Perú tiene 12 sitios declarados como Patrimonio Mundial. En el episodio de hoy vamos a conversar cuáles son esos sitios y cómo la UNESCO asegura la conservación de determinados bienes considerados excepcionales y que tienen una trascendencia en la historia de la humanidad. Yo soy Julio Sánchez, esto es Vive tu Patrimonio, comenzamos. Bueno, ¿cómo están todos? Ya en Perú vamos 2 meses y un poco más de cuarentena y aproveché esta semana para revisar un poco acerca de cuáles eran los sitios arqueológicos, culturales y naturales que han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, ¿no? A través de esta declaración, como sitios declarados Patrimonio Mundial, la UNESCO asegura la conservación de determinados bienes excepcionales que tienen trascendencia en la historia de la humanidad. Para que un sitio cultural y o natural sea incluido en la lista de patrimonio mundial, debe tener lo que ellos denominan un valor universal excepcional y cumplir con al menos uno de los 10 criterios de selección establecidos en la Convención de 1972. Parte del patrimonio cultural y natural que guarda el Perú y que ha sido declarado patrimonio mundial, si bien no es una lista muy larga, son muchos más los lugares que están en proceso solicitando la denominación. Pero para comenzar esta presentación, vamos a conversar exactamente qué es la UNESCO, ¿no? La hemos tocado en varias ocasiones en los capítulos anteriores. UNESCO responde a las siglas de la United National Educational Scientific and Cultural Organization, que en español significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, la Ciencia y la Cultura. Fue fundada en 1945, posterior al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y su sede principal se encuentra en París. Venga, según la página web, el fin de la UNESCO es ayudar a los países a gestionar su desarrollo mediante la conservación de sus recursos naturales y culturales, con la intención de que cada pueblo pueda avanzar y modernizarse sin dejar de lado su identidad. Los estados partes, como son denominados, pueden presentarse al Comité de Patrimonio Mundial y llevar sus candidaturas para que bienes culturales y o naturales que estimen que cuentan con esta denominado valor universal excepcional sean incluidos previa evaluación en la lista de patrimonio mundial. Al momento de inscribir un bien en la lista de patrimonio cultural, el comité adopta una declaración de valor universal excepcional que servirá de referencia clave para la protección y la gestión eficaz de dicho bien en el futuro. La lista de patrimonio mundial de la UNESCO a marzo del 2020 está compuesta por 1073 sitios, de los cuales 832 son culturales, 206 son naturales y 35 son mixtos. Dentro de estos últimos hay 37 sitios transnacionales, o sea que son compartidos por varios países, y 54 están en la lista de peligro entre culturales, naturales y mixtos. Y finalmente 2 han sido retirados de la lista de patrimonio mundial. Pero entrando en materia, ¿qué es el patrimonio mundial? El patrimonio cultural y natural, como ya lo hemos referido en el capítulo 1, forma parte de los bienes inestimables e irreemplazables, no solo de cada nación, sino de toda la humanidad. La pérdida de uno de estos bienes más preciados como resultado de su degradación o desaparición constituye en base el empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Se puede considerar que algunos de los elementos de este patrimonio, por sus notables cualidades excepcionales, tienen un valor universal excepcional. Este término de valor excepcional, universal excepcional, valor universal excepcional, va a ser repetido en muchísimas ocasiones durante este podcast porque es el punto clave para que dichos sitios cuenten con estas condiciones. Y por dicha cualidad merecen una protección especial contra los riesgos que los amenazan. Ahora, el valor universal excepcional significa una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y futuras. Por tanto, la protección de dichos sitios necesita ser permanente y es
de crucial importancia para el conjunto de la comunidad internacional. El comité creado por la UNESCO define los criterios de inscripción en la lista del patrimonio. Esta definición ha sido tomada de la carpeta de información sobre el patrimonio mundial y las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, cuyo enlace voy a estar dejando en el blog que va a acompañar este podcast. Así, por ejemplo, en la página nos indican el acontecimiento que suscitó especial preocupación internacional por la protección de estos bienes fue la decisión de destruir la gran represa de Asuán en Egipto, con lo que se inundaría el valle en el que se encontraba el templo de Abu Simbel, un tesoro de la antigua civilización egipcia. En 1959, la UNESCO decidió lanzar una campaña internacional a raíz de un llamamiento de los gobiernos de Egipto y de Sudán. Se aceleró la investigación arqueológica en las áreas que iban a ser inundadas. Los templos de Abu Simbel y Philae fueron desmontados y trasladados a terreno seco, a un terreno próximo, ubicado también más alto y montañoso. Esta campaña costó cerca de 80 millones de dólares, la mitad de los cuales fueron donados por 50 países miembros de la UNESCO, lo que demostraba la importancia de compartir entre las naciones para conservar los sitios culturales excepcionales. El éxito de esta campaña condujo a otras campañas de salvaguarda, tales como fue la de Venecia en Italia, la de Mohenjo-Daro en Pakistán y la de Borobudur en Indonesia, por citar solo algunos de los casos conocidos, ¿no? Consecuentemente, la UNESCO inició con ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, del cual hablamos en el podcast dedicado al 18 de mayo, la elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio cultural. La idea de combinar los esfuerzos para conservar los sitios culturales y naturales surge de la Convención de 1965 que se dio en la Casa Blanca, en Estados Unidos, donde se pidió que se creara la Fundación del Patrimonio Mundial, que estimularía la cooperación internacional para proteger las zonas naturales y paisajísticas maravillosas del mundo y de los sitios históricos para el presente y para el futuro de toda la humanidad. En 1968, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, cuyas siglas son UICN, elaboró propuestas similares para los miembros, los cuales fueron presentadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, organizada en Estocolmo en 1972. Por último, todas las partes interesadas se pusieron de acuerdo respecto a un solo texto. Es así como la Conferencia General de la UNESCO aprobó el 16 de noviembre del 72 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, que es la denominada Convención de 1972, que va a dar como consecuencia la creación de la lista de Patrimonio Mundial. Es en este año que, con el fin de proteger diversos patrimonios culturales y naturales, a nivel mundial se nombran ciertos lugares para preservarlos, pues tienen una importancia cultural y o natural excepcional para convertirse en una herencia común para toda la humanidad. Actualmente la lista de patrimonio, como ya les había mencionado, tiene 1073 lugares declarados con esta condición. Entre los países que más sitios tienen con dicha categoría se encuentra Italia, que tiene 53 sitios declarados Patrimonio Mundial, luego lo sigue China con 52, España tiene 46 declarados, Francia 43, Alemania 42 e India 36 sitios declarados Patrimonio Mundial. Dentro de esta privilegiada lista, mi país, Perú, destaca con 12 impresionantes lugares, lo que nos ubica en el tercer lugar en Latinoamérica, detrás de México y de Brasil. México tiene 34 sitios y Brasil 21. Pero sigamos, la Convención de 1972, a fin de garantizar el máximo la identificación, la protección y la conservación para la presentación adecuada del patrimonio mundial, sus Estados miembros aprobaron este año el Comité de Patrimonio Mundial y el Fondo de Patrimonio Mundial. Ambos fueron creados 4 años después. Este tratado fue ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa 23349. La convención tiene alcance a todo el patrimonio cultural de los países miembros, por tanto, al conjunto del patrimonio cultural de la nación peruana. Desde 1972, la comunidad internacional adoptó el concepto de desarrollo sostenible. La protección y la conservación del patrimonio mundial y cultural constituye, pues, una contribución notable al desarrollo sostenible. Esta convención, además, para la protección del patrimonio cultural, mundial y natural, es un tratado
y la norma más importante para la conservación de los bienes de valor universal excepcional, que exige se conserven como legado para toda la humanidad. Esta convención además tiene por objeto identificar, proteger, conservar, revalorizar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural. Los criterios y las condiciones para la inscripción de los bienes en la lista mundial se ha establecido para evaluar el valor de las propuestas y orientar a los estados partes en la protección y en la gestión de los bienes del patrimonio mundial. Cuando un bien inscrito en la lista de patrimonio mundial está amenazado por peligros graves y concretos, el comité considera su inclusión en la lista de patrimonio mundial en peligro. Si se destruye este sitio o la condición que le daba este valor universal excepcional al bien que justificó la inscripción en la lista de patrimonio, el comité considera la posibilidad de excluir el bien de la lista. Cada estado parte de la convención va a procurar dentro de lo posible, con el fin de garantizar la protección y conservación eficaz y revalorización de los más activamente posible al patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en la condición adecuada de cada país. ¿Cuáles son, pues, los criterios que tiene el comité para dichas funciones? Y aquí me centro nuevamente en el manual que tiene UNESCO para este fin, el cual voy a estar acompañando en el blog. Como número uno, adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de este patrimonio en los programas de planificación general. Como número dos, instituir en su territorio, si no existe, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban. Como número 3, desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenazan a la protección de su patrimonio cultural y natural. Número 4, adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar dicho patrimonio. Y finalmente, número 5, facilitar la creación y el desenvolvimiento de centros nacionales y regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, y estimular la investigación científica en este campo. Ahora, el mismo comité tiene una serie de criterios, como conversábamos antes, para definir cuál es el valor universal excepcional, por lo cual debe cumplir al menos los sitios propuestos o que forman parte de la lista de patrimonio mundial, cumplir por lo menos uno de los 10 criterios. Estos criterios de selección son revisados de forma regular por el comité. Por ejemplo, hasta finales del 2004, los bienes del patrimonio mundial eran seleccionados sobre la base de 6 criterios culturales y 4 naturales. Con la adopción de la versión actualizada de las directrices prácticas, existe únicamente un conjunto de los 10 criterios, los cuales los pasaré a citar a continuación e iremos revisándolos uno por uno. Representar una obra de arte del genio creador humano. Me refiero a una cosa excepcional y única. Segundo, atestiguar un intercambio de influencias considerables durante un periodo concreto o en un área cultural determinada en el ámbito de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Número 3. Aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Constituir, como número 4, constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Como número 5, ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o la utilización tradicional de las tierras o del mar representativas de una cultura o de culturas y de la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles. Como número 6, estar directa
o materialmente asociado con acontecimientos y tradiciones vivas, con ideas creadas, creencias o obras artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional. Para el comité, ese criterio debería estar relacionado con otros criterios. Como número 7, representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcional. Como número 7, ser ejemplo eminentemente representativo de las grandes fases de la historia de la Tierra, incluido el testimonio de la vida, los procesos geológicos en curso, en evolución de las formas terrestres o de elementos geomorfológicos y fisiográficos de mucha significación. Como número 9, ser ejemplo eminentemente representativos del proceso ecológico y biológico en curso de la evolución y el desarrollo de los ecosistemas, y en comunidades de plantas y animales terrestres, acuáticos, costeros o marinos. Número 10, contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendiendo aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación. Además de estos valores universales excepcionales, el bien debe contar con las condiciones de integridad y autenticidad. Asimismo, debe tener un sistema de protección y gestión que garantice su salvaguarda. Y esto es bastante curioso porque estas dos condiciones de integridad y autenticidad eh, tienen peculiaridades interesantes. Por ejemplo, la integridad es una condición que se mide bajo el carácter unitario e intacto del patrimonio y de sus atributos, en donde se debe evaluar en qué medida el bien posee los elementos necesarios que expresan ese valor universal excepcional, si cuentan con el tamaño adecuado que permita la representación de las características y los procesos que transmiten la importancia de dicho bien. Asimismo, podemos decir que estos factores varían según el tipo de criterio o criterios con los que cumple el bien para formar parte de la lista. Y en el caso de la autenticidad, siguiendo las directrices prácticas para su aplicación al patrimonio, es una condición ligada al patrimonio cultural y a través de esta condición es que se aprueba si el bien, mediante diversos atributos como forma, diseño, materiales, uso, función, localización, lengua y otras formas de patrimonio inmaterial, se expresa de una forma fidedigna y creíble, ¿no? Por este motivo, la construcción de sitios arqueológicos o históricos solo se justifica en circunstancias excepcionales y amparado por la documentación, y de ninguna manera por conjeturas. Todo esto nos lleva justamente a la protección y a la gestión que deben tener estos lugares de sistema de protección que garantice la salvaguarda. Y esto se debe justamente a que el valor universal excepcional y las condiciones de integridad y autenticidad al momento de que el sitio es inscrito tienen que garantizarse para que éstas mantengan o mejoren con el paso de los tiempos. Por tal motivo, el Estado parte debe contar con una serie de mecanismos de protección y gestión, tanto leyes, decretos, planes de manejo, entre otros, los cuales garanticen que ese sitio del patrimonio mundial tiene la salvaguarda garantizada en un largo periodo de tiempo. Ahora, visitando nuevamente la página de la UNESCO, ¿cómo se forma parte del patrimonio mundial? ¿Cuál es el proceso de inscripción que tienen los sitios para poder formar parte de este proceso? Y en realidad es un proceso bastante largo. Primero, necesitas formar parte de la lista indicativa. Este es el primer paso que debe dar un país para preparar, es contar el inventario de sus sitios patrimonio cultural y mundial situados dentro de sus fronteras nacionales. Este inventario, conocido como lista indicativa, suministra la lista de bienes que un estado parte tiene y cuáles pueden formar parte de la lista de intención de proponer para su inclusión en la lista en el transcurso de los próximos 5 a 10 años y puede ser utilizado en todo momento. Es un paso que es de suma importancia dado que el Comité de Patrimonio Mundial no puede considerar una propuesta de inscripción en la lista del Patrimonio Mundial a menos que el bien ya figure en la lista indicativa del Estado parte. Una vez cumplido esta lista indicativa, se tiene que armar un expediente.
Y para armar este expediente, el Estado parte puede planificar en qué momento presentar la propuesta de inscripción. El Centro de Patrimonio Mundial ofrece asesoría y ayuda al Estado parte en la preparación de este expediente, que debe ser lo más exhaustivo posible, asegurándose de que contiene mapas y la documentación necesaria. La propuesta de inscripción se somete al Centro de Patrimonio Mundial, que la examina y verifica que incluya toda la documentación requerida. Una vez el expediente esté completo, el Centro de Patrimonio Mundial lo transmite a los órganos consultivos para la evaluación respectiva. Estos órganos consultivos ingresan cuando el bien propuesto es objeto de evaluación, y dicha evaluación es independiente por parte de dos órganos consultivos, con mandato de la Convención de Patrimonio Mundial. El primero es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS, y el segundo es la Unión Mundial de la Naturaleza, el UICN, los que presentan al Comité de Patrimonio Mundial evaluaciones de los sitios culturales y naturales propuestos. El tercer órgano consultivo para esta situación es el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales, el ICROM. En el capítulo 2 revisamos justamente la propuesta del ICROM para la conservación del patrimonio y los museos en la época de pandemia. Esta organización, que es de carácter intergubernamental, proporciona al Comité de Asesoría especializada en conservación de bienes culturales, así como en actividades de formación. Una vez que el bien ha sido propuesto y evaluado, corresponde al Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial adoptar la decisión final para su inscripción. Una vez al año, el comité se reúne para decidir qué bienes serán inscritos en la lista mundial. Puede también diferir la decisión y solicitar a los estados partes información complementaria sobre los sitios. Para ser incluido en la lista del patrimonio mundial, los bienes deben, por supuesto, y como ya lo hemos referido, contar con el valor universal y cumplir con, por lo menos, uno de los 10 criterios de selección. Dichos criterios están indicados pues en las directrices prácticas que ya hemos referido y son el instrumento de trabajo principal en todo lo que refiere a patrimonio mundial, ¿no? El comité revisa regularmente dichos criterios que reflejan una evolución del concepto mismo del patrimonio mundial. Con la inscripción de un sitio en la lista, no concluye el proceso. Los administradores del sitio y las autoridades locales siguen trabajando para la gestión, supervisión y preservación de los bienes del patrimonio mundial. Los estados partes tienen la obligación de preparar informes periódicos acerca del estado de conservación y las diversas medidas de protección adoptadas en sus sitios. Estos informes permiten al del Patrimonio Mundial evaluar el estado de los sitios y, llegado el caso en realidad, decidir, si es necesario, tomar las medidas específicas para resolver problemas recurrentes, incluida, por ejemplo, la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. El proceso de información periódica proporciona una evaluación acerca de la aplicación de la conversión de la Convención del Patrimonio Mundial de los Estados partes. También suministra información actualizada acerca de los bienes para registrar posibles cambios en su estado de conservación. Los informes periódicos son preparados por región y examinados por el Comité de Patrimonio Mundial según su calendario preestablecido en ciclos de 6 años. Los resultados se incluyen en el informe que el comité presenta en la Conferencia General de la UNESCO. Como vemos, es un proceso bastante largo, toma muchos años elaborar los requisitos y el expediente para que el bien indicado forme parte de la lista de patrimonio mundial. Por ejemplo, ahora, entre los bienes más destacados que formarán parte de la propuesta para la inscripción de bienes, en el caso peruano, se encuentra el sitio arqueológico de Chanquillo. Hay bastante información y ya aprovecharé un podcast futuro para hablar acerca de ellos. Pero, como ya habíamos referido, el proceso no solo concluye con la inscripción del bien, sino que posterior a ello es responsabilidad del Estado a través de los gobiernos regionales y y las dependencias de cultura regionales las que van a permitir que dichos bienes tengan una adecuada gestión, una adecuada investigación, una adecuada conservación y un adecuado manejo para que conserven su condición de patrimonio cultural.
y conservan su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Pero ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los sitios declarados Patrimonio Cultural en el Perú. Como ya habíamos mencionado, son 12 actualmente. Cada uno de estos sitios merece su propio podcast. Y ya estoy trabajando para ordenar la información y poder realizar un capítulo exclusivo para cada uno de ellos. Pero vamos a empezar a mencionarlos ahora. Y voy a comenzar por el último que he visitado, y me refiero a la ciudad de Cusco, que la visité el año pasado, a finales del año pasado, por unos temas de trabajo personal. La ciudad de Cusco, la Plaza de Armas del Cusco, en general, se encuentra ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar y fue el centro del imperio del Tahuantinsuyo y el centro urbano más importante del Perú antiguo. La ciudad, según el mito, fue fundada por Manco Cápac y está compuesta por grandes palacios y templos coloniales rodeados de una gran área para el desarrollo de la agricultura y la artesanía. Su apogeo lo logró en el siglo XVI durante el reinado del Inca Pachacútec. A la llegada de los españoles en 1934, construyeron una nueva ciudad sobre la antigua construcción inca, las cuales aún se pueden observar. Hoy en día la ciudad de Cusco es uno de los más atractivos lugares turísticos de Latinoamérica. Fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1983. La reconstrucción de la ciudad del Cusco se dio posterior a un gran terremoto a mitad de siglo y que llevó en buena parte a recuperar mucha de la información prehispánica y a reforzar las estructuras coloniales que han sido construidas encima. Cusco es una ciudad muy interesante porque es una ciudad colonial construida sobre una ciudad incaica. Las investigaciones arqueológicas continúan en todos los años recientes, no solo dentro de la ciudad del Cusco, sino en los alrededores, porque curiosamente Cusco es uno de los sitios o de las ciudades con la mayor cantidad de sitios arqueológicos conservados aún y en proceso de investigación, conservación y puesta en valor. Cusco es quizás la ciudad más importante turísticamente hablando del Perú y es justamente uno de los más importantes sitios dentro de la lista del Patrimonio Mundial. Y muy cerca de la ciudad de Cusco se encuentra el santuario histórico de Machu Picchu, que es el segundo bien o el segundo sitio incluido en la lista del Patrimonio Mundial. Además, Machu Picchu ha sido declarada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Machu Picchu está considerada como la creación urbana más impresionante del Imperio Incaico. Se ubica en lo alto de una montaña a 2.434 metros sobre el nivel del mar, en medio de una densa selva tropical. Desde ahí observamos, junto a sus más de 200 sitios arqueológicos, alrededor un espectacular paisaje con una importante biodiversidad endémica de flora y fauna. Esta maravilla del mundo fue construida, al parecer, en el siglo XV y fue el centro de culto, un lugar de observación astronómica y una gran hacienda familiar del Inca Pachacútec. Machu Picchu fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en el año de 1983. Actualmente, por temas de la cuarentena, Machu Picchu está cerrado al público hasta un futuro, esperamos, próximo, para que pueda seguir siendo visitada y disfrutada por toda la humanidad. De ahí nos vamos a nuestro siguiente sitio, que está ubicado en Ancash, que es el sitio arqueológico de Chavín. Yo lo visité en el 2014. Un sitio impresionante. Chavín de Huántar está conformado por un conjunto de estructuras de piedra construidas dentro de alrededor de 15 hectáreas de extensión. Se caracteriza principalmente por sus pirámides truncas situadas de forma simétrica alrededor de grandes plazas cuadrangulares o circulares hundidas. Dentro de estas edificaciones encontramos galerías, compartimentos y grandes túneles. Chavín de Huántar se le considera como el centro de peregrinación más importante del mundo andino, mientras estuvo en funcionamiento allá por el 800 a.C. Su estructura más importante es el denominado Templo Mayor, bueno, más importante y más investigada, una excelente muestra del arte de la construcción que poseían los antiguos peruanos. La figura más emblemática en todo el centro arqueológico es
el Anzón monolítico, una enorme piedra trabajada de 4,50 metros de altura y que está finamente tallada representando a una divinidad antropomorfa. En la parte exterior del templo principal se encuentran también las famosas cabezas clavas, esculturas que representan una mezcla entre humanos y felinos con aves de rapiña, ¿no? Además, hace pocos años atrás, se construyó el Museo de Sitio de Chavín de Huántar, el cual se puede visitar a través de la plataforma virtual de visitas virtuales a los museos del Ministerio de Cultura. Chavín es impresionante y la cantidad de energía que provee este sitio es muy fuerte. Chavín fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1985. Después de Chavín, un lugar que he visto de lejos, pero no he podido visitar, es el Parque Nacional del Huascarán. El Huascarán es la montaña más alta del Perú. Está ubicada en la Cordillera Blanca. El Huascarán es el segundo parque más alto de los Andes sudamericanos y es el corazón de la cadena montañosa tropical más alta del mundo, superando en gran parte los 6.000 metros sobre el nivel del mar. El Parque Huascarán posee 27 montañas, 663 glaciares, 269 lagos y 41 ríos. Además, dentro de su territorio encontramos una gran cantidad de fauna como el puma, el cóndor, las vizcachas, los venados, el zorro andino, entre algunos de sus animales representativos. Pero además de ello, es innumerable la cantidad de especies de flora nativa que se encuentra dentro del parque, entre las cuales podríamos destacar a la puya de Raimondi, la que puede alcanzar hasta 12 metros de altura, producir más de 8.000 flores y vivir un promedio de 100 años. Huascarán hoy en día se está viendo afectado por el calentamiento global y por la reducción de la masa de los glaciares. El Parque Nacional de Huascarán fue incorporado a la lista del Patrimonio Mundial en el año de 1985. Después nos vamos más hacia el norte del Perú y vamos a llegar a la zona arqueológica de Chan ubicada en La Libertad. Chan fue la capital política, administrativa y religiosa de la cultura chimú. En su mejor etapa, la ciudadela tuvo aproximadamente unos 20 kilómetros cuadrados, de los cuales hoy solo se conservan 14. Chan presenta una zona urbana central compuesta por 9 palacios, 35 conjuntos semimonumentales, 6 pirámides y diversos caminos ceremoniales. La historia de Chan Chan se inició aproximadamente en el 800 después de Cristo y habría estado culminando en el 1470, cuando se dio el último gobierno de la dinastía Chimú, donde su gobernante sería apresado y llevado al Cusco. La, la cultura Chan Chan habría sido, pues, sometida por los incas. Luego de ese incidente ocurrió el abandono de la ciudad. Si es una ciudad o una ciudadela o un espacio ceremonial, es una de las discusiones que tienen los teóricos de la arqueología en torno al urbanismo y cómo fue concebida esta impresionante ciudad de barro, ¿no? Definitivamente toca un podcast dedicado exclusivamente a este lugar. Se calcula que en su mejor momento Chan Chan llegó a tener alrededor de 35.000 habitantes. Además, Chan Chan fue inscrito en el año de 1986. Chan Chan actualmente está enfrentando una amenaza a su conservación debido al crecimiento de la napa freática en el subsuelo, lo cual estaría poniendo en peligro las estructuras de barro que se encuentran en superficie. Es un tema que actualmente la unidad ejecutora de Chan Chan, que está a cargo del Ministerio de Cultura, está trabajando con mucha rapidez. Así que esperemos tener pronto novedades respecto a cuáles van a ser las mejores estrategias de conservación de este impresionante lugar. Y nos vamos hacia el oriente, directamente hacia el Parque Nacional del Manu, que está ubicado dentro de los territorios de las regiones de Cusco y Madre de Dios. Manu es una de las reservas naturales más importantes de la región amazónica. Cuenta con más de 1 millón de hectáreas de extensión, donde encontramos altitudes que van entre los 150 a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las fronteras de Manu existen más de 20.000 variedades de plantas, más de 1.200 especies de aves, 200 especies de mamíferos y miles de reptiles, anfibios e insectos.
Hoy en día, el, el Manu es un importante lugar de investigación y estudio para cientos de científicos de todo el mundo. El Manu también es habitado por numerosas tribus aborígenes, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas o aún no han tenido, mejor dicho, contacto con la civilización. El Manu fue incorporado en el año de 1987 en la lista de Patrimonio Mundial. Yo aún no he tenido la oportunidad de visitar estas tierras, pero tengo, venga, si las condiciones son apropiadas, quiero darme un salto por el Manu en el 2022. Regresando en nuestra lista, nos vamos hacia la ciudad capital del Perú, conocida también como la Ciudad de los Reyes, el centro histórico de Lima, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, refleja la gran importancia que tuvo la ciudad capital en el virreinato del Perú. Durante el virreinato se instalaron diversas órdenes religiosas, las que empezaron con la construcción de iglesias y conventos. Es por ello que Lima posee una gran cantidad significativa de inmuebles religiosos, de inmuebles y de patrimonio religioso. Varias de estas obras públicas del virreinato han sido declaradas Patrimonio Histórico de la Nación, entre las cuales se puede destacar el Paseo de las Aguas, la Alameda de los Descalzos, entre muchas otras, así como inmuebles civiles que cuentan con dicha categoría, como es el Palacio de Torre Tagle, la Casa Wales, entre muchas otras. El Centro Histórico de Lima ha sido declarado o inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en el año de 1991 y desde hace unos años eh, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un programa para la conservación y restauración del centro histórico, debido a que el centro histórico de Lima fue o estaba en proceso de ser incluido en la lista de patrimonio cultural o de patrimonio mundial en peligro. Para evitar esto, las municipalidades metropolitanas decidieron unir fuerzas y se creó un programa, ProLima, que está buscando la restauración, o viene trabajando, mejor dicho, en la conservación y restauración del centro histórico para que la ciudad capital del Perú no caiga en la lista de patrimonio mundial en peligro. Así que varios de los proyectos que manejo están en torno también vinculados a lo que está sucediendo en Lima. Y regresamos al oriente, pero ahora nos vamos hacia el norte para llegar al Parque Nacional del Aviseo, que está ubicado entre las regiones de San Martín y La Libertad. El Parque Nacional del Aviseo se creó en 1983 en la parte nororiental de la región de San Martín y, como les comentaba, también ocupa parte de la provincia de Patás en La Libertad. Está situado en la ladera amazónica de la cordillera oriental de los Andes. Dentro de su variada fauna encontramos, por ejemplo, al destacado monochoro de cola amarilla, especie endémica del Perú y que se creyó extinta durante varias décadas. Además, su territorio está habitado por especies amenazadas como la taruca, el oso de anteojos o el jaguar. En la parte alta del parque, en la Sierra de la Libertad, se encuentra el Gran Pajatén, que está constituido por espectaculares restos arqueológicos pertenecientes a la cultura chachapoyas, ¿no? El Gran Pajatén ha tenido diferentes expediciones arqueológicas que nos han dado un poco cuenta de la maravilla y la cantidad de patrimonio que tienen estos restos arqueológicos. Aviseo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial en el año de 1990, el componente natural, y en el año de 1992, su componente cultural. Y desde el norte del Perú nos vamos ahora hacia la costa sur y llegamos a las denominadas líneas de Nazca. En el podcast número 10 hablamos acerca de María Reich y conversamos un poco sobre de qué se trataban las líneas de Nazca y cuáles eran las principales o algunas de las teorías acerca de su origen. Las líneas de Nazca fueron descubiertas en el año de 1927. Las líneas constituyen el legado más importante de la cultura nazca, la que se desarrolló más o menos en el 300 después de Cristo. Las pampas de Nazca se ubican en medio del desierto y ocupan un territorio de 450 kilómetros cuadrados. Está conformado por inmensas líneas y formas geométricas, así como por dibujos zoomorfos y antropomorfos. Me refiero a animales o divinidades, las cuales solo pueden ser observadas desde el aire. Las líneas de Nazca además están compuestas por extensos trazos en líneas rectas, en diversas direcciones, a lo largo de centenares de metros.
Por otro lado, los geoglifos son figuras de grandes dimensiones que forman desde inmensos triángulos trapezoidales y rectángulos hasta figuras con diseños biomorfos que se asemejan a seres antropomorfos, mamíferos, aves, peces, reptiles y plantas. Maria Reich fue justamente una de sus principales investigadoras. Estas líneas y geoglifos fueron incorporados en el patrimonio mundial en el año de 1994 y actualmente son uno de los lugares más importantes del Perú para visitarla y conocer un poco de la arqueología de la costa. Y siguiendo nuestra ruta hacia el sur, nos vamos hasta la ciudad de Arequipa y su centro histórico. Yo estuve viviendo en Arequipa en el 2016 por temas de trabajo. Me quedé 2 meses y la ciudad es impresionante. Gran parte de los edificios y casas del centro histórico de Arequipa están construidos con sillar, que es una piedra volcánica que proviene de los volcanes que rodean la ciudad, que es una piedra blanca característica de las construcciones arquitectónicas, ¿no? Los edificios históricos, iglesias y conventos coloniales y republicanos representan un estilo de construcción netamente europeo. Además, andando por la ciudad, encontramos robustas murallas, arquerías, bóvedas, diferentes plazas y espacios abiertos alineados con la clásica decoración barroca en sus fachadas. La ciudad es impresionante, la comida es fabulosa y además de la ciudad, del centro histórico, tienes una serie de actividades culturales y deportivas que puedes realizar en los alrededores de la ciudad. El centro histórico de Arequipa fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en el año 2000. Y desde Arequipa regresamos a la costa central del Perú y nos vamos a lo que es denominado el Norte Chico para visitar la ciudad más antigua de América, o denominada la ciudad más antigua de América, que es Caral. Según las investigaciones arqueológicas lideradas por la doctora Ruchay, la civilización Caral se desarrolló simultáneamente con las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China. Además se adelantaron pues en unos 3000 años más o menos a la cultura maya. Estamos hablando más o menos del 3500 antes de Cristo. Caral presenta templos que alcanzan alturas de hasta 18 metros, construidos en piedra, barro y madera de árboles muertos, cuidando así el medio ambiente y siendo considerada como la primera civilización sostenible de la historia. La base de su arquitectura está conformada por pirámides, terrazas y diferentes plazas. Asimismo, dentro de la construcción de estas edificaciones, se utilizó una técnica denominada las xícaras, que son unas bolsas de material vegetal en cuyo interior se colocaban rocas. Dicha técnica constructiva habría también sido una forma de construcción antisísmica, debido a que los Andes centrales, curiosamente por su cercanía a la placa de Nazca, es una zona altamente sísmica. La ciudad de Caral, o denominada Ciudad Sagrada de Caral, es parte de la lista del Patrimonio Mundial desde el año 2008. Y finalmente, nos iremos o recorreremos en realidad 5 países de América Latina para poder recorrer la red de caminos incas, que superan los 6.000 kilómetros cuadrados. El Japacñán ha sido también declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad e incluido en la lista de Patrimonio Mundial. En el podcast número 13 hablamos justamente sobre el camino inca que se encuentra dentro de la Universidad Católica y que es parte de los trabajos que yo desarrollo. En dicha presentación justamente expuse o presenté que parte del patrimonio cultural de la humanidad se encuentra dentro del campus universitario. El Capayán es una amplia red inca de comunicación, comercio y defensa, al cual está asociada a miles de kilómetros de caminos y a decenas de restos arqueológicos. Esta denominada milenaria red fue el eje articulador del imperio del Tahuantinsuyo y funcionó como medio para la integración poblacional y la dominación territorial, alcanzando su máxima expansión en el siglo XV. El Japayán, o Camino Real de los Incas,
Se basa en 4 caminos principales, los cuales tienen su punto de inicio en la plaza central del Cusco, que también ha sido declarado patrimonio e incluido dentro de la lista mundial. Y están conectadas a otras redes de caminos de menor jerarquía. Esta red vial se integra armoniosamente con el paisaje andino, el cual atraviesa los territorios geográficos más extremos del planeta. El Japagñán se encuentra bajo jurisdicción de 6 países: Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia y Chile, y fue incorporado a la lista del Patrimonio Mundial en el año 2014. Ahora, ya hemos visto que Perú tiene 12 sitios, pero vamos a verlo en torno a Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, Brasil es el país que tiene la mayor cantidad de sitios declarados patrimonio. Perú está en segundo con 12. Argentina tiene 9, Colombia tiene 8, Bolivia tiene 7, Chile 6, Ecuador 5, Venezuela 3, Uruguay 2, Surinam 2 también, Paraguay 1 y las Guayanas no tienen ningún sitio declarado patrimonio mundial. Este episodio ha sido sumamente entretenido, era algo de lo que quería hablar hace bastante tiempo. Yo he visitado varios de los lugares, no todos. Es una de las metas pendientes poder conocer por lo menos los 12 hasta ahora sitios declarados Patrimonio Mundial en el Perú. Su protección es fundamental, pero conocer también cómo inscribirlos es importantísimo para la adecuada gestión de los sitios y para que los profesionales dedicados a la cultura tengan también la base de datos referente. Toda esta información va a ser compartida en el blog que va a acompañar el podcast y se encuentra además en la página web de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y el Ministerio de Cultura también tiene una sección encargada de dar información acerca de el proceso de inscripción de los bienes culturales dentro de la lista de Patrimonio Mundial. Cada uno de los 12 sitios tratados en este podcast y que forman parte del patrimonio cultural y de la lista de Patrimonio Mundial en el Perú merece su propio podcast. Así que me voy a poner a trabajar y seguramente en los próximos episodios estaremos tratando sobre cada uno de ellos. Ya en el capítulo 12 había hablado sobre el Japagñán, un poco de lo que está sucediendo en Lima, que es la ciudad capital del Perú, pero el Capagñán en sí merece un episodio. Cada uno de estos sitios realmente merece un episodio. Esto es Viva tu Patrimonio. Yo soy Julio Sánchez. Ha sido un gusto habernos escuchado el día de hoy. Visítenos en nuestra página web, déjenos sus comentarios y nos estamos escuchando muy pronto. ¡Chao!